Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta primera clase, la clase de muestra del curso de Cannabis y Salud Mental. Les comento un poco de mí. Mi nombre es Karina Malpica y soy maestra en psicología y doctorante en pedagogía sistémica. Enseño el módulo de Cannabis y Salud Mental en el Diplomado de Medicina Canábica de Amercán, que ha sido el primero en obtener un aval de la Secretaría de Educación Pública en México sobre el tema del cannabis. Y también imparto la cátedra de Historia de las Drogas en la Universidad de Caldas, en Colombia, y en la UNE, en México, en una especialidad de enteógenos y plantas sagradas. Y también soy activista canábica desde el 2010, hace ya mucho. Formo parte del movimiento canábico mexicano que lucha por la despenalización del cannabis y organiza cada año la marcha en favor de el cannabis. Y la próxima es justamente el próximo sábado, el primer sábado de mayo del próximo mes. Entonces, pues les invito cordialmente a que nos acompañen. A veces salimos de la revolución, del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo o desde algún otro punto hacia el Zócalo. Entonces, en las redes de Mindsurf les vamos a pasar con anticipación toda la información del recorrido que tendremos este año. Y también soy autora de este libro que se llama Cannabis Crudo, que acaba de salir y ahorita en estos momentos se encuentra en todas las librerías de México, de España y de Latinoamérica, y allí lo pueden adquirir. O también pues tenemos el ebook, ese lo pueden comprar a través de mi página web carinamalpica.com. Y este libro pues tiene 5 capítulos. El primero habla acerca de qué son los cannabinoides ácidos y para qué sirven. Y este tipo de cannabinoides en especial solo están presentes cuando la planta está viva o recién cortada y tienen unas utilidades distintas a cuando ya la planta ha sido secada y aumentada su temperatura, como es en el caso de los aceites, por ejemplo, ¿no? O en el caso de, pues, la hierba que está preparada para fumar. Entonces, pues, en este libro podrán enterarse de qué beneficios tiene cuando la planta está cruda y también, pues, justo todas las propiedades nutricionales de esta maravillosa planta que, pues, justamente, pues, tiene muchos elementos esenciales para nuestra nutrición, empezando por los famosos omega 3 y omega 6 en equilibrio, que pues son fundamentales en nuestra dieta y no los estamos comiendo en las cantidades correctas, la mayoría de nosotros. Y pues también tiene un capítulo acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la salud mental y de la relación de los cannabinoides con el microbioma, con lo que antes se llamaba la flora intestinal, con todos los microorganismos que habitan dentro de nosotros y también son afectados por lo que comemos y en este caso, pues concretamente por la planta de cannabis, ocasionando muchos beneficios a a nuestro sistema digestivo. El cuarto capítulo está dedicado al cultivo porque, pues claro, después de saber todos los beneficios que tiene el cannabis cuando está crudo, pues lo que sigue es dónde podemos adquirirlo y de momento pues no es posible comprarlo en el súper o en los mercados como compraríamos lechuga o algo así. Entonces hay que cultivarlo nosotros mismos y pues aquí en el cuarto capítulo les comparto un poco sobre lo más básico del cultivo para comenzar. Y en el quinto
ahí vienen todas las recetas que yo les propongo para beber todos los días algo que combine las frutas La con pregabalina. las hojas verdes. Ahí están para el dolor Entonces, y relajación. pues justamente está dividido en tres partes, en shots, que son bebidas que son pequeñas y muy densamente nutritivas, los zumos o jugos, que a veces tienen agua y pues están hechos con extractores. Y los licuados están hechos con licuadoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en los zumos ya no está presente el bagazo o la fibra, y en los licuados sí está la fruta completa. Entonces, hay 33 recetas para que nosotros podamos explorar muchas diferentes a lo largo de un mes y decidir pues cuáles nos gustan más o crear en base a lo que ya hemos probado nuestras propias combinaciones. Y por último, el libro cuenta con un anexo que nos informa acerca de la situación legal del cannabis en diferentes países de Hispanoamérica, para que antes de poner manos a la obra sepamos cómo está esta situación en nuestro respectivo país. Y pues justo el día de hoy vamos a comenzar con la primera clase de este curso de cannabis y salud mental, que pues precisamente queremos hacerla pública y gratuita, porque son los fundamentos de lo que yo siento que todo el mundo debe de saber, independientemente de que pueda o no hacer el curso, de que le interese o no. Creo que lo más básico lo vamos a decir el día de hoy para que todo el mundo esté enterado de esto, que es el uso personal responsable y el uso problemático, porque hay mucha confusión y muchas dudas al respecto. Y pues pensamos que es un servicio a la comunidad hablar en esta primera clase todo al respecto para que podamos conocer la planta y sepamos cómo se utiliza de una forma que puede ser apropiada y que nos va a traer beneficios, y en qué momento ya estamos pasando del otro lado al consumo problemático que nos puede pues ocasionar efectos secundarios negativos a corto y quizá a largo plazo si continuamos por esa senda. Entonces, pues hoy vamos a ver de qué depende todo eso. Y si ustedes quieren profundizar y saber más, entonces les invitamos al curso completo. En la segunda clase vamos a ver con mucho detalle qué cosa es el sistema endocannabinoide y cuáles son los cannabinoides principales. Y específicamente, pues allí hablaré muchísimo acerca de los cannabinoides en su estado ácido. Por ejemplo, no sé si sabían, pero cuando son comidos crudos, pueden protegerte contra el COVID. Pero cuando ya les aumentas la temperatura y los fumas o los consumes en un extracto, en un aceite, ya no. Así de importante es la diferencia entre la acidez del cannabinoide o su activación ya a través del calor. Entonces, pues de todo eso hablaremos en la clase 2 y veremos paso por paso eh, a quién le puede servir y a quién no. Y en la tercera, pues ya entraremos en todo lo que son los trastornos psiquiátricos. Los veremos pues uno por uno, todos los principales, y veremos cuál es el tono endocannabinoide estadísticamente presentado por las personas que sufren estos trastornos, para ver a través de ese tono a quién sí le sirve utilizar el cannabis y a quién no. Y también vamos a ver si sí te sirve, en qué dosis, en qué método de administración. Y vamos a ver también casos prácticos de psiquiatras y psicólogos y cómo ellos lo utilizan, cuáles son sus protocolos, sus dosificaciones. Y vamos a ver también, pues, los casos que los alumnos puedan traer
y entre todos pues vamos a poner en práctica esos conocimientos para ver cómo podemos entre todos aprender juntos. Es un curso participativo, no voy a hablar yo todo el tiempo, también justamente quiero que ustedes presenten sus casos, ya sea su propio caso o el de sus clientes o pacientes. Entonces, pues de todo ello hablaremos mucho en la clase 3. En la 4 pues ya veremos todo lo que es la nutrición y nuevamente veremos los cannabinoides ácidos que hacen a nuestro cuerpo y cómo desde la teoría que tengo, pues justamente comer cannabis puede ser un precursor alimenticio para nuestro sistema endocannabinoide, para su buen funcionamiento. Y en la quinta clase, pues ya veremos también todo lo que tiene que ver con la nutrición, pero en práctica. Es decir, cómo hacer todas estas recetas que les he dicho, qué elementos necesitamos tener en la cocina y pues qué frutas tenemos que comprar, cómo elegir las frutas, qué cantidades debemos de usar para cada uno. Toda esa parte ya más práctica la veremos en la clase 5. Y pues ya tenemos varias repeticiones de este curso. Lo dimos también presencialmente en una universidad del centro de México y tuvimos ahí pues 2 generaciones y después ya lo hemos dado justo así en línea como lo estamos proponiendo ahora. Y pues en primer lugar han ido algunos psiquiatras, muchos psicólogos y sobre todo muchos pacientes y también algunos nutriólogos. Entonces, a todos ellos les ha servido precisamente para ver cómo lo pueden integrar en sus prácticas profesionales o cómo lo pueden ellos utilizar de manera personal, dependiendo de cuál es su afectación. Nada más vamos a hablar, porque es cannabis y salud mental, de afectaciones del estado de ánimo, por supuesto, no todo tipo de enfermedades físicas. Ese no es el tema, es nada más, pues justamente, de qué hace con nuestro cerebro, con nuestro estado de ánimo, por eso se llama el curso, Cannabis y Salud Mental. Entonces, pues vamos a ver todas estas diferentes formas de administración, los edibles o alimentos preparados con cannabis, pues a quién sí le conviene el cannabis fumado y a quiénes no, cuándo es mejor vaporizarlo o cuándo es mejor utilizar aceites o extractos, gomitas, que es una forma de administración que está muy de moda, muy en boga, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, aquí en México también empieza, pero allá es como la forma preferida para administración médica. Y pues también yo les voy a proponer esto que pues prácticamente no se conoce, que muy pocas personas estamos impulsándolo, que es la jugoterapia canábica, para no actuar directamente sobre los neurotransmisores, sino indirectamente sobre el sistema endocannabinoide para que éste funcione bien y no necesitemos nada más. Entonces, pues como hay mucha gente que lo que quiere es saber las dosificaciones, empezamos primero con eso, dosificaciones de CBD y de combinaciones entre CBD y THC, que es lo que pues más la gente solicita saber, aunque también hay otros cannabinoides de los que hablaremos y que sirven muchísimo para el estado de ánimo. Y poco a poco pues los iré introduciendo a eso que es mi pasión, que son los jugos o ensaladas. También puede ser en ensaladas comerse las hojas y flores frescas del cannabis crudo. ¿Cómo empecé yo con el cannabis? Pues precisamente cuando estaba estudiando mi primera carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la FES Acatlán, en la UNAM.
ahí yo empecé a tener ideas suicidas. Ya desde niña tenía episodios de depresión, pero pues no tenía el marco referencial para saber de qué se trataba y mis papás en esa época pues tampoco. Entonces no recibí ninguna atención y en la universidad ya empecé a tener ideas suicidas y hablé con mi profesor de psicología y él me dio un porro. Con él fumé por primera vez un porro y se me olvidó que me quería morir. Entonces, ahí pues literalmente mi vida cambió. Luego, pues mi mamá se enteró porque le dijeron las mamás de unas amigas que vieron que yo estaba fumando y me regañó mucho, se enojó conmigo horrible. Y entonces yo empecé a esconder ese consumo, porque sinceramente yo pensé que estaría más triste y más enojada si yo me suicidara que si yo ocultaba ese consumo. Y en esa época, pues la gente me decía que yo lo que tenía era un vacío existencial y que debería de hacer otras cosas, ¿no? Psicoterapia o encontrar espiritualidad, me mencionaban mucho, no sé. Y yo la verdad es que no sabía cómo replicar eso, cómo defenderme, cómo decir, no, yo necesito el cannabis por razones médicas, no sabía nada de lo que sé ahora. Y esa es la motivación que me ha hecho, pues precisamente estudiar todo esto y empezar a compartirlo desde hace algunos años. Y pues justamente esto les puede ayudar a muchos. De esto vamos a hablar más extensivamente hoy. Y es algo que se llama la deficiencia clínica endocannabinoide. Es una teoría propuesta por un neurólogo, Ifran Russo, y él en el 2004 dijo que muchas enfermedades que no tienen un origen preciso y una forma de tratarse, como puede ser fibromialgia, migraña, colon irritable, y ahí también habla de depresión, pues pueden estar relacionados con algo que él llamó así, deficiencia clínica endocannabinoide, porque nuestro cuerpo no produce suficientes endocannabinoides. Igual algunos no saben de qué estoy hablando, qué son los endocannabinoides, no se preocupen. Justo en esta clase voy a explicar con calma todo esto. El caso es que en el 2016 esta teoría pues tuvo mucho interés y se hicieron muchos estudios para ver si era falsa o era correcta. Y en el 2016 pues ya se presenta una, digamos, segunda parte de este estudio en donde se resumen todos esos estudios y se dice que, claro, que esto tiene fundamento científico y que sí existe la deficiencia clínica endocannabinoide, que es probablemente lo que yo tenía y lo que me llevó a estas ideaciones suicidas en la universidad y que precisamente al introducir estos fitocannabinoides, es decir, cuando vienen de la planta, pues entonces ya mi sistema estuvo mejor y se me olvidó, como dije, literal, que me quería morir, ¿no? Entonces, pues el objetivo del curso en general, quien tome las 5 clases, pues será distinguir qué pacientes no se benefician del uso del cannabis en el tratamiento de padecimientos mentales y cuáles sí, aprendiendo en este caso cuáles son las vías de administración, la frecuencia y las dosificaciones necesarias. Entonces, hoy vamos a introducirnos en este tema y vamos a saber a quién sí le sirve y a quién no, porque eso también es muy importante. Luego, las personas a las que sí nos sirve, de pronto nos volvemos como apóstoles de la planta y queremos que todo el mundo la use, pensando que así como nos va bien a nosotros, también les va a ir bien a los demás y no es verdad. Y aquí vamos a comprender por qué no. Entonces, pues ahora sí, vamos a comenzar con el contenido de esto que es nuestra primera clase.
Y el primer objetivo que tenemos para el día de hoy es presentar los principios de la reducción de daños y riesgos en el uso del cannabis, aprender qué función tienen los neurotransmisores en nuestro equilibrio mental y cómo es que el sistema endocannabinoide regula este equilibrio. Hay muchas personas que ni siquiera saben todavía que tenemos un sistema endocannabinoide. Así como en la antigüedad no sabíamos que teníamos sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, no sabíamos porque no había pues lo que tenemos ahora, que es la capacidad de abrir los cuerpos, estudiar los órganos por dentro y pues sistematizar todo ese conocimiento en la ciencia que tenemos hoy en día que nos permite saber todo esto y que probablemente hemos estudiado en la primaria todos estos sistemas, pero desafortunadamente aún no se está enseñando el sistema endocannabinoide en la mayoría de las escuelas. En algunas pocas vanguardistas y pioneras sí, pero en la mayoría todavía sigue siendo un gran desconocido este sistema. Y hoy pues vamos a hablar un poco, una introducción hacia él. Entonces, vamos a ver, como les comentaba al principio, pues cuál es la diferencia entre el uso personal responsable y el uso problemático, las vías de administración, los neurotransmisores y la salud mental, y la relación del sistema endocannabinoide con esos neurotransmisores. Entonces, para iniciarnos en esto, primero vamos a definir algunas cosas, como qué cosa es el cannabis, qué cosa es droga, cuál es la diferencia con sustancia psicoactiva, qué cosa es una adicción y qué cosa es el consumo problemático. Entonces, le llaman hierba al cannabis. ¿Por qué? Pues porque no es un árbol. Es decir, no es algo perenne, algo que dure indefinidamente, como son los árboles, que eh, pues justamente se requiere un conjunto de diferentes cosas para que mueran, no así las hierbas. Las hierbas nunca pasan de un año, son estacionales y el cannabis es una de ellas. También se le llama planta dioica porque tiene sexos, está diferenciada en sexos. Aquí estamos viendo las flores de la planta hembra y esto que son pues pistilos que parecen hilos o estambres son lo que nos va a dar visualmente la información de que se trata de una hembra. Y aquí estamos viendo el macho que tiene estos saquitos y cuando estos saquitos ovaladitos se abren, aquí expulsa el polen, que es un polvo amarillo, y ese polvo pues viaja por el aire y fecunda a las hembras que una vez fecundadas empiezan a crear semillas. Es decir, que si no hay machos cerca y son hembras, no van a ser semillas, solamente van a ser sus flores. Pero si hay un macho polinizador por ahí, entonces sí, van a ser semillas. Y aquí estamos viendo a un hermafrodita que tiene las dos características. Aquí arriba estamos viendo pues estos pistilos y aquí estamos viendo abajo los saquitos. Entonces, en la misma flor existen las dos cosas al mismo tiempo y eso es un hermafrodita. Una vez que la planta florece, hace sus semillas o no, después ya llega el momento de su decadencia y de su muerte. Entonces, hay gente que luego cuando las cultiva le da pena cortarlas, no se preocupen, de todos modos se van a morir, no van a pasar nunca en condiciones naturales de un año, ¿no? Mucho, o sea, de hecho, la mayoría viven menos de un año, ¿no?
máximo 6 meses. Entonces, antes de que se mueran, justamente quienes las utilizan para venderlas, ya sea para utilidades eh, medicinales o recreativas, lúdicas, personales, como veremos ahora los términos, las cuelgan de cabeza para que se sequen y a este proceso se le llama trimeado o trimming. Y después ya nada más se cortan las flores secas que se llaman cogollos. Su nombre técnico son inflorescencias, pero normalmente se conocen como flores o cogollos. Y se venden en dispensarios en los países en donde la venta es legal o pues en la calle cuando no lo es. Y quiero ponerles un ejemplo con lo que son las rosas que la naturaleza nos dio en origen, solo unos pocos colores, pero nosotros los humanos, pues a través de cruces, de manipulaciones que nosotros hacemos, pues hemos logrado diferentes colores maravillosos y hermosos de las rosas. Y cuando se secan, pues eso sería el equivalente de las flores de cannabis, ¿no? Estas flores, estos capullos de la rosa, pues el equivalente son los cogollos. Y los cogollos, pues también los hemos manipulado con relación a lo que nos ha dado la naturaleza. Entonces, pues tenemos lo que es el hemp o cáñamo y lo que se conoce como cannabis o marihuana. Entonces, el hemp tiene un ciclo de 120 días, es decir, más o menos unos 3 meses. No es psicoactivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene muy pocas cantidades de THC, menos del 3%, del 0,3%, perdón, y crece muy alto, hasta 4 metros si está plantado en el suelo, y sus fibras se utilizan para hacer ropa y para, pues, cuidado personal, para muchas cosas diferentes que en esta clase no veremos, pero que pues lo pueden googlear y averiguar porque pues justamente en muchos países sí es legal cultivar el hemp y quizá les interese saber más acerca de los productos de hemp porque apoyar esta planta precisamente es apoyar la ecología porque secuestra carbono allí donde se plante, entonces es buena para nuestro ecosistema. Lo mismo podemos decir también del cannabis, que tiene un alto contenido en THC, entre el 5 y el 35%. Por lo tanto, pues sí tiene actividad psicoactiva. No es tan alto, pero más o menos se le calculan 2 metros, o sea, la mitad de lo que es el hemp. Tiene utilidades médicas, todavía es ilegal en la mayoría de los países y tiene un ciclo de crecimiento mucho menor, de también entre 90 y 120 días más o menos. Esto es lo que nos dio la naturaleza originalmente, la cannabis sativa, la cannabis indica y la cannabis rudelaris. Y nosotros hemos hecho muchas mezclas con ellas y ahora a todo eso le llamamos híbridos. Y también, pues justo tenemos muchos colores distintos, desde este morado hasta este negro, pasando por pues todos los verdes que son los más conocidos, con pistilos que son naranjas o blancos o por ahí combinaciones, ¿no? Y por supuesto les damos unos nombres muy peculiares que se nos van ocurriendo. Pero pues sí se nota la diferencia cuando ya los analizamos de cerca entre esos cogollos y los colores que tienen, las formas que tienen. Hay semillas que son autoflorecientes porque vienen de la rudelaris. Y la rudelaris justamente no tiene que ver con los ciclos del sol, no está regida por ellos
y entonces es una planta de rápido crecimiento y más chaparrita, ¿no? Entonces por eso se le llama autofloreciente a esta planta, porque no depende de los ciclos de la luz o del sol. También hay semillas feminizadas porque se les manipula hormonalmente de forma que todas van a ser hembras. Y cuando no están feminizadas, entonces se les llama semillas regulares y pues ahí sí no se sabe si es hembra, si es macho o si es hermafrodita. Se pueden cultivar en el sol, en el exterior, o se pueden cultivar dentro de alguna construcción. Eso se llama indoor o interior. Y pues ahí se utilizan lámparas que imitan la luz solar. Pero bueno, desde mi punto de vista, todo esto es bastante más eh, dañino en el tema de contaminación, porque para generar luz, pues ya sabemos todos cómo se genera la luz. Normalmente son procesos contaminantes, a menos que tú tengas tus placas solares, pero de otra manera, pues implica allí unos costos energéticos que te ahorras cuando puedes plantar en exterior bajo la luz del sol. Y precisamente entre más sol directo le dé, más THC produce la planta. Y eso es porque convierte los rayos ultravioleta en THC. En diferentes lugares del mundo, pues está prohibido, en muy pocos está permitido el cultivo o la venta de cannabis. Y pues por eso es que primero hay que averiguar antes de que pongamos manos a la obra. En Uruguay es legal, en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, pues son los países en los que más se puede cultivar. En Estados Unidos hay estados en los que sí y otros en los que no. En Portugal, en Holanda, también en determinados casos. En Colombia también ya la legislación permite cultivo. En Bélgica y en Corea del Norte, pues justamente lo que ocurre es que se puede, y en Israel, que no está aquí en esta infografía, se puede comprar, pero no se puede cultivar. Entonces, pues hay que averiguarlo primero. Aquí en México, la Suprema Corte de Justicia invalidó la prohibición absoluta del consumo lúdico del cannabis y esto fue en el 2018. Entonces hizo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, gracias a la cual en estos momentos cualquier persona puede ampararse en contra de esta ley. Eso es lo que hice yo y me dieron mi amparo y con el amparo fui a COFEPRIS a pedir un permiso de cultivo y me lo otorgaron. Ahorita, en estos momentos, ya no es necesario que te ampares primero, ya a todo el mundo le otorgan el permiso si vas y lo pides directamente. Entonces, a los primeros, pues nos dieron una cantidad más alta de semillas que podemos cultivar. En el mío es de 20 semillas por año. En los que están dando ahorita ya sin el amparo, sin necesidad del amparo, creo que son 6 semillas por año. Pero de todos modos, pues te alcanza para tu consumo personal. Entonces, yo tengo mi invernadero. En realidad se trata de un trampolín que lo puse de cabeza y le puse una malla blanca alrededor. Y ahí yo cultivo mis plantas. Nunca tengo 20 semillas juntas, la verdad, porque no necesito tanto para mi consumo personal, pero pues tengo la posibilidad de hacerlo si quiero, de forma legal. Y yo siempre prefiero sembrar semillas regulares y obtener más semillas. Me gusta muchísimo todo este tema de la genética de las plantas
Y aquí les enseño pues algunas de mis semillas y cómo se parecen realmente a los cogollos, ¿no? Algunos son como más blanquitos y sus semillas también son más blancas, algunos son más oscuros, las semillas también son más oscuras o tienen pintitas como esta que está aquí, como si fuera una piel de, de tigre o algo así, no sé. Son muy bonitas, la verdad, también las semillas y se siente mucha satisfacción de tener tus propias semillas y no depender externamente de bancos de semillas, ¿no? Y aquí, pues justamente en todo lo que se ve blanquito, en todos los pistilos, habitan los cannabinoides. En los tricomas, esto ya es pues justo con microscopio, visto todos estos que aquí se ven como puntitos blancos, amplificados con el microscopio, tienen esta forma como una cabecita. Y esta cabecita, cuando está transparente o lechosa, pues es el momento de cortarlo. Cuando ya es más color ámbar, es que ya se está pasando y ya está cerca de la muerte. Entonces, pues para recolectarlos es bueno tener un microscopio. Hay unos de mano baratos que podemos adquirir para ver si ya están en su punto y podemos cosecharlas. Entonces, esos tricomas pues tienen diferentes cannabinoides de acuerdo a la genética de la planta. El prohibido y el más conocido es el THC y el segundo es el CBD, que es el que menos prohibición tiene y en muchos países es legal, ¿no? Y hay otros que pues no se sabe, depende de la legislación, si son legales o no, y además son menos conocidos, pero también todos ellos tienen distintas propiedades. En esta primera clase solo vamos a hablar de THC y CBD, y como precisamente es cannabis y salud mental, vamos a ver cómo afecta nuestro cerebro. El THC es el que llega en primer lugar al cerebro, es por lo tanto del cual tenemos más información y activa unos receptores que más adelante les voy a explicar cuáles son, pero de momento les digo que se llaman CB1 y los abre bastante bien. En cambio, el CBD no se acopla bien a estos receptores y no ejerce, por lo tanto, las mismas funciones. Entonces, el hipocampo en nuestro cerebro está asociado a la memoria de corto plazo. Entonces, el THC la afecta. Por eso puede ser que durante los efectos nosotros no nos acordemos de ciertas cosas que han pasado recientemente. No es que no te acuerdes de cosas que pasaron, no sé, en tu infancia o más atrás, sino en el momento, ¿no? Muy cerca del momento en que fumas. También afecta el neocórtex, que es el proceso de pensamiento, y pues allí algunas personas lo describen como salir del pesimismo y entrar al optimismo, así de fácil, ¿no? Y eso pues les ocurre a las personas a las que les va bien el uso del cannabis, a las que no, pues al contrario, les afecta esto que es la amígdala, donde pues están las emociones y allí el THC y sobre todo en exceso puede provocar ansiedad, mientras que el CBD, por el contrario, puede disipar el miedo. En los ganglios basales que están asociados con la planeación del movimiento, el THC afecta el tiempo de reacción, lo hace más lento. En esto que se llama el núcleo de accumbens, asociado con la motivación y con la sensación de recompensa y con todo lo que pues puede provocarnos deseo de seguir consumiéndolo, sea algo que podamos introducir a nuestro organismo o no, porque también el acto de, por ejemplo, jugar en un casino también afecta a este núcleo, ¿no? Entonces, pues aquí el THC provoca euforia.
Aquí en el hipotálamo, que está asociado con el apetito, el THC lo estimula y el CBD lo suprime. En el cerebelo, donde está la coordinación motora, el THC lo puede afectar. En el tallo cerebral, asociado con el reflejo de vómito, el THC lo detiene, por eso es un antiemético. Y por último, aquí en la cuerda espinal, asociada con las sensaciones de dolor, tanto el THC como el CBD producen analgesia, es decir, disminuyen o terminan con ciertos dolores, depende de qué tipo de dolor. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, toda sustancia que al ser introducida en el organismo es capaz de modificar más de alguna de sus funciones, pues se le llama una droga. Pero, pues, como esta palabra tiene muchos estigmas, cuando hablamos sobre todo de los que aumentan la salud física o la salud mental, pues la OMS prefiere que ahora les llamemos sustancias psicoactivas en vez de drogas. Y pues por eso muchas publicidades, muchos manuales de todo lo que se publica oficialmente ya nunca mencionan la palabra drogas, siempre hablan de sustancias psicoactivas y pues desde aquí les hacemos también la invitación a que hagamos esto. Droga en realidad significa remedio y veneno al mismo tiempo en etimología y es lo mismo que fármaco. Entonces depende de la dosis, de la forma de administración, de la frecuencia, si se convierte en algo que nos conviene o en algo que nos afecta. Pero pues como ahora ya nada más pensamos en droga como algo malo, por eso es que se recomienda usar la palabra sustancias psicoactivas, ¿no? Y estas sustancias psicoactivas pueden tener propósitos medicinales y también se conoce a esto como consumo terapéutico, medicinal o farmacológico. Y cuando no las usamos por sus fines medicinales, aquí en México a eso se le llama genéricamente consumo personal. En otros lugares se le llama consumo recreativo, lúdico o también uso adulto. Entonces aquí pues se utiliza genéricamente consumo personal porque puedes tener estos u otros fines también espirituales, ¿por qué no? Entonces aquí tenemos ahora esto que es fantástico, es el continuum del consumo de drogas, una gráfica que pues nos sirve para ver los polos. Del lado izquierdo tenemos la abstinencia, es decir, no consumir cannabis. Y del lado derecho tenemos la dependencia, que es consumir cannabis diario. Y en medio lo que se considera moderación. También se considera que cuando te vas al polo de la abstinencia, disminuye el riesgo y cuando te vas al polo de la dependencia, aumenta ese riesgo. Entonces, vamos a ver que esto es verdad para la mayoría de las personas, excepto para aquellas que justamente sufren de deficiencia clínica endocannabinoide. Otra palabra que también está ya en desuso, que nos pide la Organización Mundial de la Salud que no usemos, es la de adicción, por todas las connotaciones negativas que tiene, llamar a alguien un adicto, porque parece que es como parte de su personalidad, ser alguien que es adicto. En cambio, cuando tú dices, esta persona está teniendo un consumo problemático, pues sabes que eso es temporal y que puede cambiar esa situación. Por lo tanto, pues también ya estamos viendo en toda la publicidad oficial que se usa el término de consumos problemáticos y ya no el de adicciones. Y ahora, pues justamente vamos a ver qué es este término de consumo problemático.
En primer lugar, afectar a terceros se considera un consumo problemático. Por ejemplo, si fumas delante de tus hijos, de otras personas que no fuman, pues también estás contaminando las vías respiratorias de ellos, aunque no sean ellos los que estén fumando. Entonces, pues ya aquí hay afectación de terceros. Sobre todo en consumidores novatos, las primeras veces que tú consumes, como ya hemos visto todo lo que ocurre en el cerebro, eso es más pronunciado, ¿no? Como el tiempo de reacción, tus reflejos, ¿no? Entonces puede afectar tu capacidad de conducir autos o cualquier tipo de maquinaria. Como hemos visto que también afecta la memoria a corto plazo, si se te ocurre estudiar y fumar al mismo tiempo, pues no vas a pasar tus exámenes y vas a afectar tus estudios, lo cual es problemático. También si tienes que hacer cosas que requieran precisión relacionadas con tiempo de reacción, como decíamos, y tú consumes, pues también puedes afectar tu seguridad, tu trabajo. Y también esto, pues, está muy mal visto, descuidar tus obligaciones, sean las que sean tus obligaciones en la vida, todos las tenemos. Y si las descuidas por estar consumiendo cannabis, pues eso también se considera un consumo problemático. También en no tener en cuenta cómo está la legislación de tu país, pues puede ser que te lleve a tener problemas con la ley y eso sería problemático. Y por supuesto, lo que tiene relación con la afectación de tu salud personal. Esto es una gráfica que se diseñó en Inglaterra para ver cuál es el daño al usuario y el daño a otros de diferentes sustancias. Y en primer lugar, tenemos al alcohol con un daño a terceros superior que el daño que uno se hace a sí mismo si consume alcohol en exceso. En segundo lugar, la heroína, casi al mismo nivel que el crack. En cuarto, metanfetamina. Quinto, cocaína. Sexto, tabaco. Séptimo, anfetamina. Y en octavo lugar, tenemos cannabis con menos daño a otros que el daño que uno podría ocasionarse a sí mismo. Y pues ahí desciende cada vez más. Y en el último lugar, pues tenemos los hongos. Este libro se llama Marihuana y Salud, publicado por el Fondo de Cultura Económica y pues hay varios autores aquí. Está coordinado por Juan Ramón de la Fuente, que pues fue rector de la UNAM y pues aquí nos dicen que hay varios riesgos para la salud, pero también pues justamente muchos beneficios. Entre los riesgos que mencionan es el empezar a consumir en la adolescencia, utilizar como método de administración la combustión, o sea, fumar, tener una frecuencia muy alta de consumo, fumar todo el día, a todas horas, y sobre todo si tenemos padecimientos mentales. Entonces, ¿por qué consideran que no se debe de consumir en la adolescencia? Pues porque en esta época nuestro cerebro todavía está en construcción, el córtex prefrontal eh, todavía no toma información, todavía no toma decisiones muy razonadas, no analiza toda la información porque está inmaduro y no es capaz de frenar las conductas de riesgo. También las emociones, porque también tenemos una tormenta de hormonas sexuales en esa época, están descontroladas y pues somos más susceptibles a la gratificación, a ser hiperreactivos. Entonces, por eso es que no se recomienda utilizarlo en la adolescencia. Y ahora vamos a entrar en todo lo que son los métodos de administración de uso personal y vamos a ver desde los más dañinos a los menos dañinos. Entonces, pues,
la combustión está en el número uno de conductas de riesgo de consumo problemático. ¿Por qué? Pues porque cualquier acto de combustión de cualquier cosa, pues va a dejar residuos contaminantes en nuestro sistema respiratorio, alrededor del sistema linfático y en el circulatorio. Entonces, se ha investigado comparativamente con el tabaco y un estudio de la Universidad de Yale nos dice que posee los mismos niveles de alquitrán y químicos tóxicos altamente cancerígenos. Entonces, estos son subproductos de la combustión, ¿no? Y también se comprobó que debilita las defensas y aumenta la sensibilidad pulmonar a agentes infecciosos porque reduce la capacidad de los macrófagos pulmonares para acabar con estos microorganismos. Entonces, así per se, fumar se considera problemático para la salud. Y pues también dónde fumamos puede hacer que eso sea más problemático aún o menos. Lo más problemático serían estos heaters de aluminio, porque el aluminio se calienta y entra también a nuestro sistema y no debe de haber aluminio dentro de nuestros cuerpos, ¿no? O cuando fumamos en heaters o pipas que están hechas de madera y tienen barnices, esos barnices también con la temperatura o simplemente al ponerlos en la boca, pues contaminan nuestro cuerpo y no deben de estar allí. Luego tendríamos una pipa de cristal, pero también se considera que como no tiene ningún filtro, todo el humo llega directo a nuestros sistemas y los contamina. Entonces, el primer acto de reducción de daños en el fumar es tener un filtro. Entonces, ese filtro se va a quedar con buena parte de los contaminantes que de otra forma entrarían directo a nuestro cuerpo. También es importante el papel con el que hacemos los cigarrillos o porros, porque si está blanqueado o si tiene colores, todo eso pues también lo vamos a aspirar. Entonces es preferible que sea un papel sin blanquear y, eh, y si queremos pues evitarnos también estos contaminantes, otro método, un paso más, digamos, en la disminución de riesgos sería utilizar algo que tenga como filtro agua. Es decir, esto que es un bong. Entonces ahí el agua también va a atrapar estos contaminantes producto de la combustión, pero aún así pasan, ¿no? O sea, nadie se libra de contaminar el cuerpo siempre que haya combustión. Es nada más cómo disminuimos este riesgo. Y para realmente salvarnos de la contaminación por combustión, pues están los vaporizadores. Aquí en medio estamos viendo algo que se llama grinder, que es un molinito y tiene tres partes normalmente. En la parte de arriba se mete el cogollo y luego abajo, una vez que lo mueles, lo abres y ya tienes grindeado tu hierba. Y hay unos que tienen también una malla y esa malla te va a dar un polvo fino, el kief, que se va a quedar hasta abajo de todo. Y ese polvo pues tiene cannabinoides ácidos. Y cuando ya nosotros lo metemos en estas cámaras de los vaporizadores, eso lo que hace es aumentar la temperatura sin combustionar. Entonces, ese aumento de la temperatura, pues, va a activar, va a quitarles la acidez a los cannabinoides a diferentes temperaturas, ¿no? Por ejemplo, el THC sigue siendo ácido a los 120 grados centígrados y hasta 155 aproximadamente
ya se le pierde la A y se convierte en delta 9 THC, lo que conocemos la mayoría de nosotros. Entonces aquí te ahorras la combustión y obtienes los mismos beneficios, quizá con un poco más de cantidad, porque cuando combustionas normalmente usas más que lo que cabe en la cámara del vaporizador, ¿no? Pero también se puede vaporizar CBD o pues otros cannabinoides en distintas temperaturas. Esto que estamos viendo aquí es un extracto que se llama rosin y que cuando tú aprietas en una prensa mecánica que tiene un poco de calor, un cogollo, pues es como si se derritieran los cannabinoides y sale esto que es el rosin. Y ahora estamos viendo pues un vaporizador de extracciones y esos pues están siendo un poco impopulares debido a estas noticias de que están contaminados con, por ejemplo, acetato de vitamina E, que es un disolvente que se utiliza para cortar el cannabis y que puede desencadenar una respuesta inmunitaria que cause neumonía. O pues también pueden tener fungicidas como microbutanil y eso es tóxico, por supuesto, para nosotros. Entonces, si los encuentras en el mercado negro, pues es una ruleta rusa, no sabes si va a tener algo que no debas estar consumiendo, ¿no? Entonces, si es rosin, digamos que sería lo que menos mm, podríamos sospechar de daño, porque es lo que les digo, nada más el cogollo prensado, pero hay muchos otros destilados, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto que les dije que era un polvito que quedaba en el fondo del grinder, que se llama Kiff o Dry Sift. Luego tenemos el Bader, el Shatter, el Bubble Hash, el Rosin, los destilados, el cristalino o azúcar y el crumble, que todos son diferentes formas de extraer de la planta los cannabinoides. Entonces, digamos, los menos dañinos serían el Bubble Hash, porque el disolvente es agua, el Rosin, que ya les dije que nada más es presión mecánica para que salgan, el dry ship, que pues es nada más grindearlo y sacar el polvito. Y todos los demás depende de quién hizo la extracción, porque normalmente se utilizan solventes que son tóxicos, pero si después de hacer la primera extracción tú tienes una cámara de vacío y puedes purgar eso, es decir, sacar todo eso, como por ejemplo butano, entonces ya tu extracto sí tiene una buena calidad. Pero si no tienes un horno de vacío que son bastante caros, pues va a estar probablemente contaminado y entonces en el mercado negro no lo sabemos. Así es que hay que escoger pues los destilados que sabemos que no necesitan esos productos si no conocemos al extractor y no sabemos sus métodos. Y la mayoría de esos extractos se pueden vaporizar en esto que cuando uno ve a alguien utilizarlo dice, wow, ¿qué onda con esta parafernalia? Parece que esta persona, pues, es un consumidor problemático a simple vista, pero en realidad, no, en realidad es justo la mayor protección en nuestro sistema respiratorio, porque con el soplete lo que ocurre es que se calienta esto, que es de cristal, aquí se pone un poco del extracto. También esto tiene agua que enfría el humo de vapor, perdón, no el humo, sino el vapor, y entonces ya llega a nuestro sistema respiratorio de la forma más limpia. Si nuestro extracto, por supuesto, no está contaminado, pues es una gran reducción de daños y riesgos, aunque no lo parece. Y pues tenemos otro método de consumo que está en
en boga en estos momentos, que son los edibles o comestibles hechos con cannabis. En los países en donde la venta está regulada, pues se pide que haya un etiquetado que explique varias cosas, que contiene THC, que no es seguro para niños y qué perfil de cannabinoides tiene. Se pide el THC y el CBD de rigor, el THCA también, CBDA. El A es cuando están ácidos y otros cannabinoides. También terpenos y flavonoides presentes e ingredientes inactivos, como en este caso tiene aceite de coco, ¿no? Y también, pues, las advertencias de salud de no dejarlo al alcance de niños o de mascotas, porque también las mascotas se pueden comer estos edibles. Y bueno, todo lo demás que se supone que puede ocurrir y causar riesgos. Y por supuesto también la fecha de expiración y el lote. Esto lo encontramos aquí en México, donde no están permitidos los comestibles y se llama la marca Sociedad del Dulce Secreto. Es algo muy rico hecho con pulpa de tamarindo. Y entonces, pues aquí nos dice contenido neto y miligramos, pero no dice de qué. Entonces tú tienes que suponer que 500 miligramos, pues es justo lo que se calcula que tiene de THC. Y nada más dice la etiqueta, efecto euforizante relajante. Y te dice consumir una pieza y esperar de 45 minutos a 60 minutos antes de consumir otra para que tú pues puedas ver cómo te va esa dosis. Y lo que consideran una pieza es una cucharita de plástico que viene acompañando este producto, muy pequeña. Entonces sí está potente este dulce. Entonces, pues esos son los riesgos de consumir un comestible que si no sabemos bien cómo usarlos, pues podemos sobredosificarnos, ¿no? Por eso aquí te dicen esto, ¿no? Que primero, pues veas cuánto te va con una pieza mínima y dejes pasar por lo menos casi una hora, ¿no? Para que veas qué se siente. Y si no sientes lo que quieres, entonces puedes usar más. Y este consejo, pues es bueno para cualquier comestible hecho con cannabis. Primero la dosis más baja posible y ver qué efecto nos hace y después ya ir subiendo o quedándonos con esa, depende cómo nos haya ido, porque es muy fácil pasarte y si te pasas, como el efecto en comestible dura más que el efecto cuando es fumado o vaporizado, pues vas a tener algo que en México se llama la pálida, que es pues probablemente un mal momento en el que o te da mucho sueño a los afortunados y ya se quedan dormidísimos, o a los desafortunados les puede dar un ataque de ansiedad y pues les puede durar bastante porque en comestible el efecto dura más. ¿Qué hacer si te da una pálida? Pues en primer lugar yo a la gente le recomiendo, a ver, googlea en este momento cuál es la dosis letal de THC. Y pues van a encontrar que de THC puro solo no hay o es muy difícil comer suficiente para llegar a alcanzarla. Y entonces te das cuenta de que no te vas a morir. Y entonces si no te vas a morir, ¿de qué tienes miedo? Yo le digo a la persona y ya, se tranquiliza, ¿no? Entonces es muy bueno pues recordar esto y fijar nuestra atención en alguna otra cosa para que no estemos dándole a la mente y comer algo, algo calientito, algo que nos guste, pues que nos ayude a distraer la atención mientras se nos pasa ese pico de los efectos. Entonces, como ya vimos al explicar este diagrama, para la mayoría de las personas sí aplica esto que entre más nos acercamos a fumar o consumir diario a todas horas, pues más cerca estamos de los riesgos.
Y vamos a ver ahora pues algunas estadísticas del consumo. En México tenemos que ha ido aumentando paulatinamente desde el 2002 hasta el 2016, tanto en hombres como en mujeres. En el 2002 era el 0,6% de la población quien consumía, en el 2016 el 2,1%, y no tenemos las más recientes porque la última administración quitó los fondos para las estadísticas y no hay. Esperemos que en este sexenio vuelva a haber estadísticas y sepamos un poco más. Entonces, pues esto nos dice el libro de Marihuana y Salud: fumar cannabis diariamente sin llevar un control terapéutico para su uso es perjudicial en casos de esquizofrenia, bipolaridad, depresión y ansiedad, que es lo contrario a lo que comúnmente hemos escuchado de que puede servir, por ejemplo, para la depresión o para la ansiedad el cannabis. A mí misma me lo han escuchado decir, pero pues todo depende del método de administración, la dosificación y los cannabinoides involucrados. Entonces, si no hacemos caso de nada de esto y simplemente fumamos diario a todas horas, pues ya vimos que como método de administración de por sí ya es dañino y, eh, y pues justamente quizá no estemos usando lo correcto en cuanto a cannabinoides. Entonces, en casos de esquizofrenia, pues afecta algunas funciones cerebrales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta, y se puede producir una pérdida de contacto con la realidad aún mayor de la que ya sufre alguien normalmente con esquizofrenia. Cuando hay trastorno afectivo bipolar, pues también esto de por sí ocasiona cambios en el estado de ánimo y pueden ir de la excitación y la euforia hasta la depresión. Entonces, cuando estás pues en una fase depresiva puede ser que sí te sirva, pero cuando estás en la de excitación puede ser que te vaya muy mal. Entonces, pues si este es el caso, hay que saber bien cómo se administra. Y también cuando hay trastornos de ansiedad, pues dificulta el controlar la ansiedad si nos hemos pasado de THC. En cambio, si usamos CBD, puede ser que sí nos sirva. Entonces, hay que saber estas cosas antes de poder utilizarlo. Y hay otros, pues, trastornos afectivos del estado de ánimo que también, pues, depende qué usemos, puede irnos bien o puede irnos mal. Entonces, para resumir todo lo que hemos dicho, pues, hay un consumo personal que puede ser negligente o puede ser un consumo personal responsable, dependiendo del método de administración, de la frecuencia y de la información que tengamos sobre lo que estamos consumiendo. Por lo tanto, pues existen dos tipos de consumo: el no problemático y el problemático. Y pues ya hemos visto esto en detalle: quién es problemático, quién deja de ser funcional, quien genera riesgos a terceras personas y quien afecta de manera significativa su salud y su vida cotidiana. O sea, esto es lo que más temen las personas que quieren prohibir el cannabis: que dejes de ser una persona funcional. También que afectes a terceras personas, pero sobre todo que ellos tengan que cargar contigo, cuidarte, mantenerte, que les robes para conseguir tu cannabis. Todos esos son los temores en el imaginario colectivo de alguien que consume cannabis. Entonces, aunque tú en realidad no seas problemático, pues este es el estigma con que carga cualquier consumidor. Entonces, si tú no afectas a terceros, no afecta tu funcionalidad, tu consumo, y tú pues eres capaz de vigilar que no afecte demasiado tu salud o nada, si es posible, pues entonces puede ser un consumidor no problemático. Pero parece que este tipo de consumidor no existe todavía en el imaginario colectivo. Y ahora vamos a ver las vías de administración de lo que es el consumo medicinal
el consumo que pues justamente promueven los psiquiatras y algunos psicólogos, porque depende del país, los psicólogos pueden o no estar facultados para recetar cannabis. Entonces vamos a ver qué vías de administración proponen para no dañar el cuerpo, ¿no? Bueno, aquí está también las utilidades médicas, no solo psicológicas, y entonces aquí tenemos como vía de administración, por ejemplo, para casos de cáncer de piel, la vía cutánea, que son cremas o pomadas que tienen pues alto contenido en THC. También se están utilizando los parches dérmicos. También hay la administración vaginal, en esto que son como una especie de tampones o compresas interiores, internas, el rectal en supositorios y la vía pulmonar a través de vaporizadores. Este, por ejemplo, aquí tiene una pantalla en donde se ve a qué temperatura está para que sepamos exactamente cómo poder regularla. Cuando tenemos controles de calidad, este tipo de vaporizadores también se recomiendan porque pues están bien hechos, no tienen solventes que sean dañinos y se pueden dosificar con bastante precisión. Pero pues tienen que tener controles de calidad y todo esto implica industria farmacéutica. Y solo hay un caso en el que sí los doctores recomiendan fumar y es en pacientes terminales. O sea, si ya te vas a morir, ya no te da tiempo de que te dé cáncer y se afecten tus pulmones, entonces ya qué más da para, pues justamente cuidados paliativos, para tener menos dolor, para elevar un poco tu estado de ánimo, pues ahí a esas personas, a esos pacientes, sí se les recomienda fumar cannabis. Y lo que más está en boga, como les comentaba, pues es la administración oral a través de gomitas. Hay sobre todo gomitas de CBD, encontramos ya en muchos lugares y incluso pues sin receta médica ya se pueden adquirir en distintos países. El único problema con estos es que no vayan a tener jarabe de maíz de alta fructosa, que es cuando pues no revisamos los ingredientes, pues quizá no lo sepamos, pero esto puede dañar el hígado, sobre todo pues cuando lo usamos muy frecuentemente, entonces procuremos que no lo contengan nuestras gomitas. También hay método de administración sublingual con tinturas o con aceites. Normalmente también pues lo que más hay son los de CBD y también hay esto que es pues una microemulsión liposómica, que es una forma de nanotecnología para reducir las partículas y que teóricamente entren más fácil en tu cuerpo. Y lo más conocido que son los aceites, que pueden decir esto, full spectrum, espectro completo, quiere decir que no es solo CBD aislado, sino que tiene otros cannabinoides en diferentes proporciones, que está hecho de la planta, ¿no? O puede decir, pues justo CBD aislado, y eso quiere decir que precisamente se extrajo únicamente el CBD y no hay ningún otro cannabinoide presente. También estos aceites se pueden administrar en este tipo de cápsulas. Y por supuesto está el que promuevo yo, el nutricional, que puede ser a través de jugos, zumos, shots o ensaladas cuando las hojas y flores están crudas, pero pues también se puede comer las semillas, semillas de cáñamo o el aceite, aceite de hemp.
Y por supuesto, también puede haber utilidades médicas en donde usemos los destilados, pero también con controles de calidad, sabiendo que todas esas extracciones están bien purgadas. Y ahora vamos a la siguiente parte, que es justamente qué tienen que ver los neurotransmisores con la salud mental y con los cannabinoides. Y aquí es donde vamos a ver ya con más calma qué cosa es el síndrome de deficiencia endocannabinoide. Entonces, primero les enseño este modelo biopsicosocial de la salud mental, que sobre todo se promueve el 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental, y que nos dice que depende de 3 esferas, de nuestra psique, de la sociedad y de la biología. Entonces, en cada una de estas esferas y en sus interrelaciones, pues puede haber diferentes cosas. En nuestra psique, pues tenemos nuestra autoestima, la resiliencia, que es nuestra capacidad de recuperarnos de las cosas inevitables y dolorosas que ocurren en la vida, y nuestras habilidades sociales. Entonces, en cada persona esto tiene unos niveles diferentes y eso puede tener consecuencias en nuestra psique. En la sociedad, pues también tenemos nuestra educación, nuestras circunstancias que nos toca vivir, nuestro trabajo o nuestra educación, nuestra relación con nuestros pares. Todo eso puede afectar nuestro estado de ánimo. Y en la esfera de la salud, pues tenemos, de la biología, perdón, tenemos nuestro estado general de salud física. Una mala salud física también puede ocasionar que tengamos fallos en nuestra salud mental o viceversa. Las vulnerabilidades genéticas, las discapacidades y pues justamente en esta esfera última también tenemos el tema de los neurotransmisores. Y aquí en la interrelación entre psique y sociedad tenemos lo que ocurra con nuestra familia y los traumas que nos pueda ocasionar algún evento social, como por ejemplo la pandemia o no sé, un secuestro, lo que sea, aquí nos puede afectar. Entre la psique y la biología, pues el efecto de drogas que usemos para pues nuestra salud física, a las que les llamamos medicinas, o recreativas, a las que pues en este diagrama aún se les llama drogas, no se les llama sustancias psicoactivas, pero nosotros ahora sabemos que aquí deberíamos de ponerle efectos de sustancias psicoactivas. Y aquí entre sociedad y biología tenemos el coeficiente intelectual y el temperamento. Entonces, todo esto, cuando está en equilibrio, pues nos va a dar una salud mental óptima. Pero si hay un fallo en cualquiera de estos sectores o en más de uno, pues eso va a afectar nuestra salud mental. Entonces, no se trata solo de incidir en la biología y simplemente consumir cannabis, si es que lo necesitamos, lo cual ahorita vamos a ver, sino de, pues también ver qué es lo que está pasando en otras esferas para que hagamos un tratamiento holístico de la persona. Entonces, los neurotransmisores son mensajeros químicos que transportan señales entre las neuronas y las células de todo nuestro cuerpo. Y aquí es donde, pues justo se producen los endocannabinoides, que son un tipo de neurotransmisor. Pero también se producen los 10 más famosos, que son los que les voy a mencionar y que probablemente ya han oído hablar de ellos o de algunos de ellos, que son la acetilcolina, el GABA, la glicina, el glutamato, la dopamina. Esta sí es muy famosa, la dopamina. Y la histamina, la noradrenalina, otra famosa, la serotonina, los péptidos opioides y las taquicininas. Entonces, son 10 de los que hay otros menos conocidos, pero pues con eso nos basta para explicar 4 ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos suficiente GABA? Pues tenemos estrés.
Cuando tenemos GABA en equilibrio, tenemos relajación. Y cuando hay un exceso de GABA, podemos tener convulsiones y epilepsia. Entonces siempre, pues, lo que va a irnos bien es el equilibrio. Y cuando tenemos de menos o de más, pues ahí vamos a tener algún tipo de problema. La acetilcolina en equilibrio nos da atención, enfoque y concentración. Si nos falta, vamos a tener confusión, dispersión y fallos en la memoria. Y cuando nos sobra, tendremos tensión muscular y convulsiones. Entonces, fíjense, ¿no? La epilepsia que está relacionada con convulsiones, pues correlaciona también con los excesos, ¿no? La dopamina en equilibrio nos da tranquilidad y autoconfianza. Cuando nos falta, tenemos temor y estrés. Y cuando nos sobra, tenemos tics, manías y esquizofrenia. Chequen esto de la esquizofrenia, que es un exceso en la producción de un neurotransmisor. La serotonina en equilibrio nos da capacidad de sueño y conexión con los demás. Si nos falta, tenemos insomnio y agresividad. Y si nos sobra, tenemos fobia social y psicosis. Entonces, también aquí chequemos psicosis relacionada con un exceso. Entonces, normalmente los psicólogos tratamos gente que tiene déficits y los psiquiatras tratan gente que tiene excesos. Eso es en términos generales. Y también este modelo de los neurotransmisores se ha cuestionado porque, pues justo como les comenté en el modelo biopsicosocial de la salud, no es lo único. Puede haber otras cosas y puede ser que esto no sea lo más determinante, pero en algunos casos sí que lo es, ¿no? Entonces los psicólogos, pues normalmente lo que hacemos es conversar con las personas, mientras que los psiquiatras lo que hacen es medicar a las personas, ¿no? Pero pues ahora estamos coincidiendo en el tema del cannabis y pues aquí estamos viendo los neurolépticos. ¿Se acuerdan que les dije que exceso de dopamina está relacionado con esquizofrenia? Entonces, ¿qué hace un neuroléptico que le da un psiquiatra a alguien? Pues impedir que ese exceso entre a los receptores, ¿no? Se bloquea esa recepción y entonces, pues ayuda a las personas que tienen esquizofrenia. Y aquí les traje también unas tablas de cómo está la salud mental del planeta. Y tenemos que 970 millones de personas están viviendo con desórdenes mentales en estos momentos, un poco más las mujeres que los hombres. La mayoría tienen desórdenes de ansiedad, que esto es básicamente miedo incontrolado, sobre todo al futuro, ¿no? En segundo lugar, desórdenes depresivos que están relacionados con la ansiedad y pues con otros temas, ¿no? Después tenemos desórdenes del desarrollo, déficit de atención e hiperactividad a veces, desorden bipolar, desórdenes de la conducta, del espectro autista, esquizofrenia y desórdenes de la alimentación, ¿no? Entonces, como ven, pues sí, hay mucha necesidad de tener salud mental y búsqueda de cosas que puedan acercarnos a ella. Concretamente en México, en primer lugar, pues tenemos depresión. Ha habido un aumento espectacular de casos de suicidio en este país y pues yo lo atribuyo mucho a que no estamos comiendo precursores nutricionales necesarios para generar neurotransmisores y de eso vamos a hablar mucho también, pues no en esta clase, sino en las otras para quien quiera profundizar. En segundo lugar, en México, fobia social. Tercero, trastorno por estrés postraumático. Y cuarto, ataques de pánico.
Entonces, la psiconeuroinmunología estudia la conexión anatómica entre el sistema nervioso central, el sistema inmunitario y el sistema endocrino. Y hay una pieza clave que, pues, recientemente se ha descubierto, que es el sistema endocannabinoide, que, pues, ofrece neuroregulación para todos los demás sistemas. Y por eso algunos le están llamando también suprasistema al sistema endocannabinoide. Entonces, pues sí, es como una pieza clave y es muy importante en estos momentos saber qué es y cómo funciona. Entonces, pues aquí tenemos al neurólogo Ethan Russo, a quien ya les comenté que hizo esta teoría del sistema de la deficiencia clínica endocannabinoide en el 2004 y que en el 2016, con muchos estudios que han comprobado, pues hizo esta revisión. Y ahí en este en esta primer propuesta, él nos habla del tono endocannabinoide y nos dice que está compuesto por los endocannabinoides, algo que nuestro cuerpo debe de producir, ¿no? En segundo lugar, por las enzimas que sintetizan y degradan estos endocannabinoides y los receptores que su densidad determina también el tono endocannabinoide. En cada persona esto es diferente. Puede ser que tengamos una producción más baja de endocannabinoides porque resulta que tenemos enzimas que los degradan muy rápido o porque no tenemos suficientes enzimas que los sintetizan para tener en equilibrio o porque tenemos demasiados receptores y no hay con qué llenarlos, aunque nuestra producción esté bien, ¿no? Entonces, pues esto es súper importante y eso determina a quién sí le hace bien y a quién no utilizar los cannabinoides que vienen de las plantas del cannabis. Entonces, pues aquí este estudio nos dice que el sistema endocannabinoide está fuertemente involucrado en desórdenes neuropsiquiátricos, particularmente en ansiedad y depresión. Y estos son parte de los estudios que se hicieron en el intermedio entre el del 2004 y el 2016 y algunos incluso posteriores con relación a ansiedad, depresión y síndrome de estrés postraumático. Y aquí se ve que correlacionan con un tono endocannabinoide bajo. Psicosis, esquizofrenia, desorden bipolar y desórdenes del espectro autista, también hay afectación en el sistema endocannabinoide. En psicosis y esquizofrenia, el tono está alto. Hay una sobreproducción de esos endocannabinoides por alguna causa y eso correlaciona pues justamente con tono alto. En el desorden bipolar a veces está bajo y a veces está alto el tono, y en el desorden del espectro autista siempre está bajo. Hay un tono endocannabinoide bajo. Entonces, para quien tiene un problema de tono endocannabinoide bajo, no aplica esto que hemos visto. Aquí al revés. Si lo usan diario, pues les va bien. Si dependen de los cannabinoides, les va bien. Es como alguien que se tiene que inyectar insulina porque su cuerpo no la produce. Allí nadie le dice adicto, nadie le dice que tiene un consumo problemático de insulina porque el cuerpo no la produce. Y si no mm, entra a través de una inyección o de un medicamento, pues la persona se muere. Entonces ahí hay una dependencia. La persona es insulino dependiente. Y eso está bien visto porque es algo que te permite quedarte en la vida.
Y para algunas personas que tenemos deficiencia clínica endocannabinoide, también es lo mismo. Dependemos para vivir, para no suicidarnos, de que haya fitocannabinoides en nuestro sistema circulando y no debiéramos de ser tratados injustamente, sino que se debe de reconocer que sí lo necesitamos y que, pues mientras no se arregle nuestro sistema endocannabinoide, pues hay que hacer un uso de los fitocannabinoides, de los que vienen de la planta y externamente entran a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues, esa es una reivindicación que se hace en este curso y pues en otros, por supuesto, que conocen el tema del cannabis a profundidad, que puede haber una dependencia que sea saludable, lo cual pues no se puede concebir desde afuera si no sabes todo esto que les he explicado en estos momentos, ¿no? Entonces, pues para cerrar, vamos a ver en resumen los puntos clave de todo lo que he dicho el día de hoy en esta primera clase. Pues que puede haber un uso negligente o un uso responsable, un uso positivo o negativo del cannabis, que va a depender mucho de la vía de administración y de la frecuencia, así como del tipo de cannabinoides que estemos empleando para una cosa o para otra. El sistema endocannabinoide, pues justamente lo que hace es que tengamos una homeostasis, es decir, un equilibrio en el resto de los neurotransmisores, y que el tono endocannabinoide es completamente personal. Entonces, a algunas personas que tienen el tono endocannabinoide alto, no les conviene usar cannabis, mientras que a los que tienen el tono endocannabinoide bajo, sí les conviene. A los que no, a los que ya de por sí lo tienen alto, como en casos de esquizofrenia o psicosis, usar cannabis es como echarle gasolina al fuego. Entonces, no conviene. Pero en casos de, por ejemplo, de espectro autista, donde siempre es bajo el tono, ahí sí conviene, pero hay que saber qué cannabinoide, con qué frecuencia, y eso depende mucho, pues, también del caso personal, ¿no? Y qué dosis. Entonces, todo eso, ese tipo de detalles es lo que vemos ya en el curso completo. Y también hoy hemos visto qué significa la deficiencia clínica endocannabinoide y que es posible tener dependencia al cannabis y que eso sea saludable. Entonces, pues estos cursos de cannabis y salud mental los damos ahora en línea por Zoom, un fin de semana, sábado y domingo, en unos horarios que son de 11 a 16 horas de la Ciudad de México. Y pues ya les comenté un poco de qué es lo que vemos en las otras clases, una profundización en todas las funciones del sistema endocannabinoide, los receptores, qué tipo de cannabinoide entra en cada uno de los receptores y qué es lo que hacen por ahí cada uno de ellos. Y vemos trastorno por trastorno, donde el tono endocannabinoide está bajo, dónde está alto y donde sí conviene, pues allí vemos qué cannabinoide es mejor y en qué cantidad y con qué frecuencia, con ejemplos prácticos de psicólogos y psiquiatras con los protocolos que ellos utilizan. Y luego vemos pues lo que a mí me interesa más, los cannabinoides ácidos, eso es lo que yo más promuevo, pero sé que no todo el mundo puede tener acceso a ellos porque requiere el cultivo de cannabis, así es que por eso pues también hablamos de todo lo que es el uso del CBD, del THC, del CBN, del THCV, de otros cannabinoides, en qué proporciones y de qué forma se pueden utilizar para la salud de nuestras mentes. Y en la quinta clase, pues ya ponemos todo eso en práctica con la psiconutrición canábica y las recetas. Entonces, pues justo esto es lo que más me pide la gente que viene a los talleres, que les dé dosificaciones para los padecimientos
y los ejemplos de caso. Normalmente esto es lo único que la gente tiene en mente cuando llega a un taller de estos, y yo aparte pues les hablo de algo que no piden porque desconocen y que para mí es mejor, que es la psiconutrición canábica, porque allí no estamos dándole algo a los neurotransmisores, a los receptores de nuestro sistema endocannabinoide, sino que le estamos dando nutrición a nuestro cuerpo para que nuestro sistema endocannabinoide funcione mejor y él mismo haga lo que tenga que hacer. Entonces es una intervención distinta desde la nutrición y no desde la farmacología. Y pues para quien no tenga tiempo o no pueda por alguna causa tomar el curso y quiera saber más, profundizar más, pues para eso precisamente escribí este libro de cannabis crudo que está ahorita en físico en todas las librerías de Hispanoamérica, o el ebook a través de mi página web. Allí lo pueden pedir. ¿Y qué más les vamos a dar a quienes entren en el curso? Pues tenemos entregables como un manual de jugoterapia canábica con muchas recetas, y también tenemos esto que es un documento de Word para que aquí uno vaya observando. Es un diario para monitorear nuestra dosificación para encontrar la correcta, ya sea de CBD solo o de CBD más THC, dependiendo de qué problema estemos tratando, o de algún otro cannabinoide específico. Entonces, esto también se les va a entregar para que ustedes hagan uso de ello y lo puedan modificar para sus propios clientes o pacientes, o para sí mismos si son pacientes. También, pues, les vamos a dar acceso a una plataforma en donde van a estar las grabaciones de todas las clases para que ustedes las puedan ver ya con calma, para repasarlas, y también vamos a darles acceso a un PDF con todo el contenido de las presentaciones que utilizamos para cada una de las clases, así como al terminar, pues si responden eh, unos exámenes muy fáciles, les daremos también su certificado de haber completado el curso en línea de cannabis y salud mental. El costo que tenemos ahora en promoción es de 2,000 pesos. El costo cuando se toma en físico, en vivo y en directo, ha sido de 6,000 pesos, pero en línea lo estamos dando en 2,000, que equivale a $110 o a 100 euros. Entonces, pues incluye las 5 clases del curso en línea, las grabaciones de las clases, el diploma, el diario de dosificación, el recetario de jugoterapia y material de estudio, que son precisamente pues todos estos papers científicos que hablo de en las demás clases, de donde saco la información. Vamos a tener un drive con acceso a todos ellos. Y aquí les dejo el teléfono de informes e inscripciones por WhatsApp. Ese es el número si están interesados en profundizar. Y pues con esto yo les agradezco su atención y les abro el espacio para dudas, para preguntas y comentarios con relación a el contenido de esta primera clase, o a la formación, o al libro. Y también les comento que el próximo curso que tendremos es el 12 y 13 de abril, sábado y domingo, sábado 12 y domingo 13 de abril por Zoom, pero cada 3 meses o 4 estamos repitiendo el curso. Entonces no se preocupen si en esta ocasión por alguna causa no pueden hacerlo, pues tendremos otras oportunidades, y todo eso lo pueden ver en mis redes, en Instagram, en Karina Malpica 33, en el de Mindsurf 33 también, o pues pueden preguntarme en mi página web o en el WhatsApp que ya les dimos. También tengo un blog
cannabiscrudo.com y ahí hay más información. Y bueno, pues ahora sí, voy a ver el chat, que por aquí tenemos ya algunas preguntas, me parece. Y bueno, más que nada son saludos y agradecimientos. Josué me dice, ¿en qué momento del cultivo se debe hacer la cosecha de las hojas o el cannabis ácido en sí? Pues justamente cuando lo vemos en el microscopio, los tricomas deben de estar algunos blancos y algunos transparentes. Ahí sería lo mejor en ese punto hacer el cortado. Porque cuando ya están ámbar, color ámbar, ya ahí ya es más probable que pues se hayan descarboxilado porque ya la planta está empezando a morir, ¿no? Eh, Ceci me dice, ¿cuántas clases del curso son en total? Son 5. ¿Y qué días son? Son sábado y domingo. Y son 4 horas o 5, no me acuerdo, de las 11 a 12, 12 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. Son 5 horas, pero tenemos un descanso intermedio. Y Axel me pregunta, ¿cómo me puede ayudar el curso en mi formación como terapeuta? Pues precisamente a aprender sobre dosificaciones, sobre el tono endocannabinoide para saber a quién sí le sirve y a quién no le sirve. Y si es el caso, pues, ¿qué es lo que vamos a monitorear? Porque como cada tono endocannabinoide es diferente, es falso que haya una dosis única para todo tipo de cuerpo y para todo tipo de enfermedad o padecimiento. Hay que encontrar la dosis adecuada para la persona. Entonces, a eso te vamos a ayudar en este curso, a que sepas cómo encontrarla y sobre todo, pues, qué tipo de cannabinoides conviene según cada trastorno, si es que convienen y si no, pues no, ¿no? Y no vamos a hablar justo de cómo acompañar a un paciente, porque pues justo para eso estudiamos los psiquiatras o los psicólogos, toda una formación. Entonces eso no, nada más se trata concretamente de cómo el cannabis puede ser utilizado para diferentes trastornos o no. Ana me dice, ¿cómo se puede saber si existe deficiencia clínica endocannabinoide? ¿Existe algún tipo de análisis de laboratorio? En México, no puedes ir ahorita a Salud Digna o al Chopo y decir, quiero un examen de mi tono endocannabinoide. Todavía no hay. Los están haciendo en universidades en donde están estudiando el cannabis, pero lo que sí hay es pues formas indirectas de saberlo a través de los diagnósticos y la correlación de esos diagnósticos. Por ejemplo, todo paciente que tiene estrés postraumático tiene el tono bajo. Todos los que tienen espectro autista tienen el tono bajo. Y así hay correlaciones según el diagnóstico. Eh, Axel me dice, me interesa en tu curso principalmente porque vi que la planta puede ser de gran ayuda a pacientes de Parkinson. ¿En algún punto del curso tocas información sobre este padecimiento? No, en el libro sí más, pero en el curso el Parkinson pues es una enfermedad física, no mental, aunque es neurológica, pues no es algo que tratamos los psiquiatras o los psicólogos, es más bien de los neurólogos y eso ya excede los alcances de este curso, pero pues sí se ha visto beneficios del uso de cannabis en Parkinson, sobre todo justo de cannabinoides ácidos. Entonces, en mi libro sí puedes encontrar más información sobre eso. Bueno, pues todavía tenemos tiempo si alguien más quiere hacer algún comentario, abrir su cámara, preguntar algo, pues
en estos momentos puede ser. Y también quiero invitar a mi amiga Devana a que pues nos comente algo porque el día de mañana voy a dar otra charla acerca de cannabis y espiritualidad y el día 27 tenemos un evento al respecto. Perdón, entonces le paso la palabra a Devana. ¿Qué tal, mi querida Cari? Muy buenas noches. Como siempre, tu ponencia excelsa, muy clara, muy ordenada y sumamente interesante. Si bien varias cositas del contenido ya estoy bastante familiarizada con ellas, como verlas ahora desde esta otra perspectiva de la salud mental es muy enriquecedor. Y bueno, justamente tomando quizá un poco ese punto de partida de la salud mental, si bien ya vimos todos los aspectos biológicos, sociales, etcétera, que influyen en ello, yo creo que también una parte de la salud mental está íntimamente relacionada con nuestro contacto con ese aspecto quizá más luminoso de nosotros, que es nuestro espíritu, que es aquello que quizá no podemos definir con palabras, que va más allá de lo descriptible a través de vaya, de este aspecto más físico nuestro, y que sin embargo también es muy importante atender, ya que digamos que nuestro ser está compuesto por nuestra parte física, nuestra parte mental, nuestra parte emocional, pero también este aspecto espiritual. Y si bien ahorita ya nos empapamos un poco de vaya, la cannabis en relación a este aspecto de salud mental, pues creo que es una buena oportunidad para darle continuidad a este tema, ya explorando también los aspectos más inefables de nuestra relación con esta planta. Estamos ahorita en un periodo en nuestra humanidad en donde estamos no solamente volviéndonos a ser amigos de la cannabis, sino también en un proceso de resacralizarla después de tanto tiempo, de haberla prohibido, de haberla tenido como una droga maligna. Em, Fruto todo esto, por supuesto, de la mentalidad del prohibicionismo. Van cambiando las cosas y es momento de volverle a dar su lugar a la cannabis en los altares y conectar con ella desde un ángulo que va más allá de lo médico, más allá de quizá este aspecto que comentamos de regulación del sistema endocannabinoide, sino también como una aliada y una hermosa maestra para ayudarnos a expandir nuestra conciencia y explorar a profundidad desde estos ángulos que explotan y que se abren entre nosotros cuando tenemos una buena relación con esta medicina. Bueno, yo siento que es precisamente esto, ¿no? No un medicamento, que puede serlo, como ya vimos durante la clase, pero una medicina para el alma, para la mente y para el cuerpo. Entonces, pues hemos invitado aquí mi querida Karina a que nos acompañe el día de mañana a nuestro proyecto de diálogos con plantas sagradas, en donde damos charlas en torno a temas de autoconocimiento, espiritualidad, chamanismo, medicinas ancestrales, etcétera, una vez al mes. En esta ocasión, pues tuvimos una sesión doble y Cari va a estar acompañándonos mañana para seguir expandiendo este tema, pero ya observando la cannabis desde un ángulo de su potencial de desarrollo espiritual, tanto en un contexto histórico antiguo como esto se manifiesta en la actualidad en Occidente. Entonces, quien desee acompañarnos y saber un poco más al respecto y seguirse empapando de todo este conocimiento, puede enviarnos un mensajito de WhatsApp. Ahorita lo voy a poner en el chat, el número.
Solamente necesitamos que nos den su nombre completo y de esta forma los agregaremos al chat en donde el día de mañana compartimos el link a Zoom para que nos acompañen. Y digamos que esta sería la parte teórica. Ahora, por supuesto, ¿qué es la espiritualidad? Sino algo que se siente y que se vive y que no se queda nada más acá como concepto. Entonces, el día 27 de abril tendremos asimismo el gusto de compartir el altar aquí, mi querida Cari y yo, para guiar una ceremonia con cannabis, en donde vamos a explorar sus aspectos rituales, vamos a explorar cómo esta planta nos ayuda, primero que nada, a conectar con nuestro cuerpo para a partir de ahí trabajar con las emociones, aprender a sanar de forma intuitiva con esa apertura de conciencia que nos permite la cannabis y haremos una experiencia psicosensorial para ello. También haremos algunas activaciones de voz, meditación y por supuesto al final vamos a rematar con un maravilloso trabajo con los sueños, que esto es muy interesante porque le da continuidad en los días posteriores al trabajo que se hace ahí mismo en la ceremonia. Y de igual forma, quien desea acompañarnos a esta ceremonia, reitero, el 27 de abril en Ciudad de México, puede enviarnos un mensaje ya sea a Cari o a mí para compartirles toda la información. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, mi querida Cari. Es siempre un gusto y un honor hacer este trabajo juntas y esta bonita sinergia. Gracias. Muchísimas gracias y pues también agradeciendo tu presencia y todo lo que nos das tú como maestra de las plantas. Ojalá también tengan oportunidad de conocer a Devana si es que no la conocen. Les recomiendo muchísimo pues que entren en contacto con ella mañana a través de esta invitación de diálogos de plantas sagradas. Y pues nos vemos por ahí todos los que puedan ir a la Ciudad de México a esta ceremonia o mañana, si no, en la charla. Hasta luego. Gracias, Devana. Muchas gracias. Linda noche. Bueno, aquí tengo todavía algunas otras preguntas, tres que voy a responder antes de cerrar. Josué me dice, ¿cómo puedo manejar mis plantas hermafroditas cuando también tengo otras hembras dentro de mi cultivo? ¿Podría polinizarlas? Sí, sí, porque justo sí tienen polen de macho. Entonces sí puede polinizar tus hembras. Pero bueno, a mí me gustan mucho los hermafroditas. Yo de hecho estoy intentando cultivarlos a propósito. Está difícil porque justo como que las semillas de los puros hermafroditas creo que no funcionan bien, pero sí, como tienen la genética de la planta que fertilizan, sí pueden reproducir a tus propias plantas femeninas, ¿no? Entonces, me dice María Cristina, en el libro hay más información de otros padecimientos que son físicos y no solo mentales, sí, así es. Eh, Cecilia, no entendí cómo está repartido en fechas el curso. El próximo que tenemos el sábado 12 y domingo 13 de abril es de 11 a 16 horas de la Ciudad de México con un descanso intermedio. Sam me dice, ¿qué afectación tiene el cannabis con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Pues justamente si también es que es un trastorno muy amplio. Hay algunos pacientes que tienen más hiperactividad que déficit de atención y a ellos sí les va bien, pero a los que tienen más déficit de atención no les va bien. Entonces ahí sí es difícil y hay que pues verlo caso por caso. Entonces se prueba un mes y se ve si funciona o se descontinúa. Eh, María Cristina me dice, ¿dónde se realiza la ceremonia de cannabis? Es en la Ciudad de México El teléfono. y aquí tenemos en el chat el teléfono. Ponlo. Está en el chat. Allí lo pueden ver. Ah, perdóname, pero no tengo con qué escribirlo en la pantalla. Pero en el chat lo puedes ver. María Cristina me dice, ah, no, eso ya lo respondí. Y bueno, lo demás son
agradecimientos y flores que me dan, muchas gracias, de explicar las cosas bien. Pues ahora sí que son los años de experiencia y estar estudiando el doctorado en pedagogía. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su atención hacia esta clase. Espero que el contenido les sirva y que se interesen en profundizar más. Y si no, pues con esto yo creo que es suficiente para un primer acercamiento a nuestro consumo. Buenas noches, hasta luego.